Sí, buenas noches. El tema de hoy es la historia del pariente más cercano o la redención del pariente cercano. Y está basada en el libro de Ruth. Y es interesante porque hoy hasta posiblemente le cambiemos, podemos pensar en cambiar el título de ese libro porque hay un protagonismo, vamos a decir, en la persona de Noemí. Y vamos a ver por qué yo estoy diciendo entonces esto. Esto es una historia de redención. Es una historia en el Antiguo Testamento que la gente lo ha clasificado casi siempre como una historia de amor. Se piensa que el libro de Ruth fue escrito por el profeta Samuel y era antes parte de 5 libros. Estaba, o era parte, perdón, del libro de los jueces. Y se leía este libro con 5 otros libros más. O sea, era parte de 5 libros que se leían en ciertas ocasiones en Israel, en fiestas importantes. Por ejemplo, esos 5 libros se conocían como el Mejillot o los rollos. Estaba Cantar de los Cantares, el libro de Ruth, Lamentaciones, el libro de Eclesiastés y el libro de Esther. ¿Y saben cuándo se leía el libro de Ruth? Se leía en el tiempo de la cosecha del Pentecostés. Y estas fiestas, que eran las fiestas, le llaman las fiestas del Eterno. Son fiestas que, aunque nosotros particularmente no las observamos completamente, para Dios, en la palabra de Él dice que esas fiestas se guardarían para siempre. Entre las fiestas que son 7 fiestas sagradas, está la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas o el Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Todo el mundo conoce la fiesta de la Pascua, que para efectos, no sé si han entrado algunas de las personas que yo invité que no, pues no, no son de la iglesia, ¿verdad? Tienen otro trasfondo. Es- la Pascua a veces la gente piensa en conejitos y en, ¿verdad? Huevitos y vamos a esconder los huevitos. Hermana Adela, si usted quiere darle a su video, póngalo en, ay, gracias, porque me distrae, perdone. Estaba hablando de la Pascua, pues la gente lo celebra como un día del conejito y demás, pero ese es el día que se celebra, por ejemplo, que Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto y que había sangre de cordero en la puerta para que la familia que estaba dentro de esa casa fuera perdonada por el ángel de la muerte. De la misma manera, eh, simboliza también la muerte de Cristo y Cristo precisamente muere en un día de la Pascua. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que estas fiestas tienen un simbolismo en la historia de Israel, en nuestro presente y en nuestro futuro. Pues asimismo, la fiesta donde se leía el libro de Ruth era la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las semanas, donde se recogía la cosecha de la cebada. Más adelante también había otra celebración que era la fiesta también para recoger el trigo. Pero en el caso de nosotros hoy, pues vemos que esa fiesta se celebraba, por eso el libro de Ruth tiene que ver mucho con esa cosecha, ¿verdad? De la cebada. Vamos entonces a leer. Estamos aquí, dice que en los días Ruth
capítulo 1 y verso 1. En los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y los dos hijos, ¿verdad? Malón y Kelión. Todos ustedes conocen esa historia. Pero ¿qué está pasando aquí? Vamos a profundizar en esta historia. El pueblo de Israel, para ese tiempo, se dice que estaban siendo atacados por un grupo, por una tribu que se llamaban los amalecitas. ¿Qué pasa? Que esta gente vamos a decir, concuerda con la historia de Gedeón. Yo no sé si ustedes han leído la historia de Gedeón, pero este hombre sembraba con mucho cuidado y un poquito hasta aterrorizado porque venía la tribu de los amalecitas y se llevaban todo lo que ellos sembraban. Y no solamente se llevaban todo, sino que destruían los campos para que el pueblo de Israel pasara hambre. Así que dice la historia que había hambre en el pueblo de Israel, pero se analiza, ¿verdad?, que tiene que haber sido un hambre dispuesta por esta tribu enemiga. ¿Por qué esta tribu le estaba haciendo daño a Israel? Porque Israel había pecado. Israel se había apartado de Dios y Dios pues entonces no lo puede proteger porque cuando Israel está adorando otros dioses, pues no está adorando a Jehová, le da la espalda a Jehová. Y Jehová habló muy claro que si ellos adoraban otros dioses, él no los iba a defender de las tribus paganas. Pues, ¿qué pasa? Mucha gente, pues la gente permaneció y ustedes saben la historia de Gedeón, pero ¿qué pasa? Aquí se relata una familia que no perseveró. Esta familia, la familia de Noemí y de Elimelech, se fueron nada más y nada menos que a otro pueblo, a otro país, vamos a decir así, a otra región, que era una región muy pagana. Era una región que se llamaba Moab, donde allí se adoraba al dios Chemosh, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que no esperaron por la liberación que Dios eventualmente hizo de Israel, sino que ellos, cuando faltó el pan material en la adversidad, en realidad ellos lo que hicieron fue alejarse del pueblo de Dios y la historia relata, ¿verdad? Que esta mujer perdió sus seres amados porque perdió a, a su esposo y perdió a sus dos hijos en esos 10 años, una década completa que la familia de Noemí y Elimelech se habían permanecido en Moab, ¿verdad? Entonces, eh, dice en el verso 3: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el de la otra era Ruth. Y habitaron allí 10 años. Y murieron también los dos hijos, tanto Malón como Kelión. Y dice que la mujer quedó desamparada de sus dos hijos y de su marido. Porque vamos al contexto de esta historia. Este era un tiempo donde cuando la mujer dependía del sustento que el hombre, como padre de la familia o los hijos, si moría el padre y estaban los hijos tenían que proveer para la madre. O sea que
eran los varones mayormente los que sustentaban a la familia. Y esta familia se fue a una tierra pagana buscando sustento y lo que no tenían allí la protección, no tuvieron allí la protección porque ellos perdieron todo, fíjate, todo el sustento masculino y quedaron unas mujeres desamparadas, tanto Noemí como las esposas de sus hijos. Estas tres mujeres quedaron sin sustento, o sea, quedaron en esa tierra pagana y ellos decidieron, ella escuchó la noticia de que ya en Israel nuevamente Dios había traído bendición. Dios estaba dando el pan a Israel. Así que ella decide regresar. Y es interesante porque dice que en el verso 6 entonces ella se levantó. Y yo siempre digo que esa expresión bíblica de levantó es como cuando tú vas a hacer un cambio en tu vida. Tú te levantas a caminar en otra dirección y ella se encaminaba a regresar al pueblo de Dios donde ella pertenecía, ¿verdad? Eh, y entonces dice el verso 6, se levantó con sus nueras y regresó a los campos de los campos de Moab, porque ella oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado, se había mirado a su pueblo para darles pan. O sea, ¿quién le da el pan a Israel? Pues mira, Jehová es que le da el pan. Y si ellos estaban pasando una adversidad, fue porque habían abandonado a Dios. Así que estaban retornando ellos a Dios porque Dios les estaba dando el pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron ¿a qué? A caminar para volverse a la tierra de Judá. Y ahí empieza entonces el diálogo de Noemí con estas dos mujeres. Ambas mujeres eran buenas, pero una era más virtuosa que la otra y por lo tanto marcó la historia de la humanidad. Y me atrevo a decirlo de esa manera porque ella termina siendo parte de la genealogía de, del Salvador del mundo, del ungido de Dios. Y así que vamos a ver aquí qué pasó. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Fíjate, y le dice, Jehová haga con vosotras, misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. O sea, Noemí les echa una bendición, que Dios tenga misericordia de ellas, ¿verdad? Porque ellas habían sido buenas mujeres, misericordiosas, con Noemí, con Elimelech y con los que habían fallecido, los hijos de ella. ¿Qué quiere decir? Mira, por eso que yo decía, este libro pues, en vez de Ruth se debería llamar Noemí, porque para mí este rol de Noemí es tan importante. Noemí bendecía a sus nueras. Ellas eran misericordiosas. Son relaciones familiares tan bonitas que nosotros tenemos mucho que aprender de esta historia. Dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, y Jehová haga con vosotras misericordia. ¿Ah? Entonces el 9, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido, o sea, les desea que se vuelvan a casar. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. ¿Por qué? Porque se estaban enfrentando a una despedida, a otra pérdida,
porque ellas habían perdido a Elimelech, habían perdido a su esposo, ella había perdido a su hijo. Est- Eran mujeres que habían tenido muchas pérdidas en común y ahora otra pérdida más porque se estaban separando. Finalmente, Orfa decide coger el consejo de su suegra y marcharse, ¿verdad? A su lugar de nacimiento, que es Moab. Pero dice aquí que ellas le dijeron, dice, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Fíjate que Orfa hasta el principio quería ir también. Y Noé respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre? Porque había era como una tradición que si las mujeres enviudaban y no habían hombres en la familia, el pariente más cercano o algún hijo, si había algún hijo varón de la edad de casarse, se casaba con la viuda joven, ¿verdad? Pero esto, ella no tenía ya más hijos, habían muerto. O sea que ella le dice, no, regresen a su casa porque yo no tengo nada que ofrecerles en términos de comenzar otra familia, ¿verdad? Y entonces, por lo menos eso era lo que ella pensaba, porque ella no sabía lo que iba a encontrar allá cuando regresara a Israel. Así que decide una de ellas regresar y otra vez dice en el verso 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Esto es bien importante. Orfa regresaba a Moab y regresaba a los dioses de Moab. Noemí le dice, regresa con ella, tú sabes, vuélvete tú tras de ella. Pero Ruth había tomado un cambio radical en su vida, porque no se trataba solamente de seguir a una suegra buena, a una mujer buena, virtuosa como era Noemí, sino que a Ruth le llamaba la atención el el Dios de Israel, el Dios de la familia de Noemí, que era Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Dice, respondió Ruth, y esto es uno de los vamos a decir, de los versos bíblicos más citados en las bodas. Casi siempre en las invitaciones de boda alguien viene y pone este pensamiento porque es un pensamiento de vínculo amoroso, es un pensamiento de compromiso, de amor, ¿verdad? Y de fidelidad, de pacto con Dios. Dice, no me ruegues, le dijo la moabita, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Demasiadas pérdidas habían tenido estas dos mujeres. Y Ruth hace un pacto, no tan solo con Noemí, hizo un pacto con el Dios de Noemí, con Jehová de los ejércitos. Y saben una cosa, esas palabras están registradas como unas palabras que van a pasar a la eternidad, porque son unas palabras que como que reflejan el vínculo que hay entre nosotros y Dios. No te dejaré, no te dejaré. De donde quiera que vayas, voy contigo hasta la muerte. Es un pacto hasta la muerte. Es una relación profunda de amor. Fíjate que luego la historia se da de una manera que, que los detalles donde hay esa relación de nuera
con su, ¿verdad? De la suegra con la nuera. No, yo diría, por eso es que en un momento dado la gente decía, es que esta es mejor que 7 hijos. Esta es como una hija tuya valiosa, no cualquier hija, una hija valiosa. Esta mujer se convirtió en una bendición para la vida de Noemí y Noemí se convirtió en una bendición en la vida de Ruth. Dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Mire qué casualidad en esta historia del Redentor, de redención, que esta mujer era del pueblo de nuestro Redentor Cristo Jesús nació en Belén, pues ella era de Belén, de la tribu de Judá. O sea, todavía eso no es por accidente. Esta historia no está escrita y registrada en la palabra de Dios por accidente. Esta es una historia mesiánica. Esta es una historia de prototipo de Cristo, ¿verdad? Y les explico. Dice que toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ay, pero no es esta Noemí. Y ella respondía, no, no me llame Noemí, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Fíjate que Noemí estaba clara que ella estaba pasando una circunstancia o había pasado una circunstancia de juicio cuando vivió en Moab, porque ella dice, la mano de Dios está ahí metida, tú sabes, porque yo he perdido a los tres, al esposo y a los 2 hijos en un periodo de 10 años, lo cual no es normal, les digo a ustedes, no es normal ese evento de esa pérdida, ¿verdad? Entonces ella entiende que Dios eh, había permitido, o vamos a decir, que eso ocurriera, ¿por qué? Porque ella estaba fuera del pueblo, físicamente fuera de Israel. Dice, ah, así que dice, mira qué interesante para los que tengan dudas en cuanto a esto. eh, en el verso 21, mm, Noemí le dice al pueblo, a las mujeres que estaban observando, yo me fui de Israel a Moab, yo me fui llena, tenía o sea, las manos llenas, ¿no? Con su esposo, con sus hijos, llevaban provisiones. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Interesante la postura de Noemí. Noemí entendía que estaba pagando un precio muy alto, ¿verdad? Por esa me fui llena y regresé con las manos vacías, pero Dios tenía otro mensaje. Dios no había concluido con Noemí. Dios tenía un plan maravilloso para Noemí y para esta mujer que había sido fiel a Noemí, Ruth. Así que volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera con ella, y volvieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Así que estaban ellos para esas fiestas del Pentecostés. Vamos a verlo aquí más adelante. Así que Noemí tenía un pariente de su marido, que era un hombre muy rico, dice el capítulo 2 de la familia de Elimelech, y ese se llamaba Boz. ¿Qué pasa con Ruth? La moabita le dijo, mira cómo ella era respetuosa, te ruego, esa forma de tratarse con ese respeto. Ella reconocía en esta mujer anciana
a alguien a quien había que respetar y había que someterse ¿verdad? Esa persona como adulta. Dice, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le dijo, ve, hija mía, porque la trata siempre como una hija. Entonces ella se fue para un campo a espigar y da la casualidad que el campo era de ese familiar. Bueno, podemos decir que fue una casualidad o fue que Dios planificó que eso se diera de esa manera. La cosa es que ella se fue al campo de Boz y que era de la familia de Elimelech. Dice en el verso 4 que Boz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos le respondieron como, Jehová te bendiga. Miren, yo estoy tan impactada con esta historia porque es que tiene tantos detalles de las relaciones interpersonales. En este caso es la relación de trabajo. Cómo este jefe trata a sus subordinados. Tú conoces a alguien cuando tú le das poder. Tú conoces a alguien cuando esa persona, cómo trata a las personas que trabajan con ellos. Porque no era una relación de tiranos. Fíjate que era una relación hasta espiritual, porque él les dice, Jehová sea con ustedes. En otras palabras, él les dice, Jehová los bendiga. ¿Y cómo contestaron los empleados? Ay, ahí llegó el jefe, sea mi vida gris, ay, que se vaya pronto. No, porque lo respetaban, porque lo amaban, porque, ¿qué dijeron? Jehová te bendiga, porque son relaciones sanas. Así deben ser las relaciones con los demás, relaciones de amor en Cristo, de respeto, de valorar al que tienes ahí trabajando y el que está trabajando de valorar al que es su jefe. Y vos dijo a su criado, al mayordomo, mira, y esta joven, y entonces el criado mira qué interesante, cómo esta mujer ya dando testimonio en su conducta, cómo era ella, dice, el mayordomo respondió, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ella me dijo, te ruego me dejes recoger y juntar tras los segadores entre la cabilla. Entró pues, mira lo que dice de ella, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Era una mujer perezosa, era vaga, no, era bien virtuosa, bien trabajadora, no. Ella necesitaba traer alimentos para la casa de Noemí. Así que ella no perdía el tiempo. Nada más ahí pudiéramos dar todo un análisis del uso del tiempo, con nuestra sociedad hoy en día, cómo pierde el tiempo. La mayoría de la gente, este, sí, en cosas que hasta a veces hasta daño le hacen a las personas, vamos a decir así. Pero dice aquí en el verso 8 que él se acerca a ella y le dice, oye, hija mía, no vayas a espigar a otros campos, ni pases de aquí. Aquí estarás junto a mi criada. No porque él fuera controlador o dominante, sino porque él tal vez sabía que el irse a otro campo no iba a tener ella, primeramente, el respeto, el cuidado. Él tomó unas medidas, por ejemplo, le dijo a sus empleados, no la molesten. Mira, déjenle que ella coja de lo que sobre, pero que también pueda ser como los segadores. O sea, le dio varios privilegios a Ruth para que ella pudiera completar hasta a veces como 4,8 libras de cebada en un día ella hizo, por ejemplo. Y entonces, esto me recuerda como cuando
le dijeron en la Pascua a lo de la tribu de Israel, le dijeron, mira, que la gente permanezca en la casa, está la señal del Cordero, para que el ángel de la muerte no les haga daño. También cuando le dijeron a Rahab, eh, que tu familia permanezca en la casa. ¿Por qué? Hay unos límites. En algún momento dado, hay momentos donde hay límites sanos. Él les recomienda a ella que no se vaya del campo donde está su propiedad, porque allí es donde ella va a recibir la bendición. ¿Ven? O sea, que ese es un punto que a veces allí ella iba a recibir agua y también más adelante vemos que ella va a recibir pan. Interesante, porque ¿quién es el agua de vida? Cristo. ¿Quién es el pan que bajó del cielo? Cristo. O sea, ella iba a ser alimentada. Fíjate, Noemí se fue a un sitio y se fue del pueblo de Dios y eso le trajo mucha tragedia en su vida. Cuando ella regresa, ella empieza a recibir agua en Ruth y pan, que ese pan, esa cebada, lo comparte Ruth con Noemí. Noemí empieza a recibir bendición por medio de Boaz, que es el pariente más cercano. Bien, ¿cómo respondió Ruth a las atenciones de Boaz? En el verso 10 dice, ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra. Ella no tenía que hacer eso, pero ella estaba tan agradecida que ella un poco se humilló. ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Porque ella estaba clara que a las extranjeras no necesariamente, por lo menos a veces no se le trata igual. Y ella le pregunta, y entonces vos le dio la respuesta. Le dijo, he sabido. La conducta de Ruth era conocida de una mujer buena. Dice, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, tu conducta, tus acciones. No son las palabras que tú dices, son tus conductas las que dicen qué es lo que realmente tú piensas. Ruth ha sido consistente en una conducta virtuosa. Fíjate que en el Nuevo Testamento, el Mesías en algún momento dado le dice a la gente, aquel que no deje padre o madre por mí, no será digno. Estoy parafraseando, pero ella fue capaz de dejar todo, su familia todo, por el nuevo conocimiento de Jehová que ella había tenido, por este pacto que había hecho con Jehová y con Noemí, ¿verdad? Y fíjate que entonces vos le habla en términos espirituales y le dice, Jehová recompense tu conducta, tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de quien, de Jehová, Dios de Israel, quien estaba bendiciendo por medio de vos a Ruth y a Noemí. Era Jehová. Porque, ¿por qué en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento hay un llamado a cuidar a las viudas y a los huérfanos, a los desprotegidos? Porque Dios no los abandona y no abandonó a Ruth, sobre todo porque ella se levantó y regresó al pueblo al cual pertenecía. Dice, de parte de Jehová de Israel, bajo cuyas alas, estoy en el verso 12, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Que no les recuerda el Salmo 23, bajo tus alas, ¿verdad?
que cómo Dios nos cubre. Y vos utiliza ese lenguaje y le dice, tú has venido a refugiarte al mejor, al creador de los cielos y la tierra, que con tus alas te cubre. Pero ¿a quién usó Dios? Para bendecirla. A vos. Vamos a ver esto, ¿verdad? No sé si yo tengo todo el tiempo para continuar, pero si no, podemos hacer una segunda parte más adelante. Lo que quiero establecer con esta historia es que, y ustedes la conocen, ¿verdad? Pero hay gente aquí que tal vez si han entrado y por lo menos alguien me decía que no conocía la historia de Ruth y me hubiese gustado tener el tiempo para un poquito desarrollarla. Sé que ya estamos un poquito pasado de tiempo, pero voy a ver si recapitulo esto. El asunto es que ¿quién puede redimir a la viuda, ¿verdad? A la familia de Elimelech? Estaba la viuda, estaba la nuera, ¿verdad? Son dos viudas las que estaban allí y la más joven, ¿verdad? Sería la que estaba si se compraba la tierra de Elimelech, que era lo que estaba haciendo Ruth. Ruth quería vender la tierra, la iba a comprar el pariente más cercano, pero tenía que casarse con ella. ¿Qué pasa con Ruth? El que se casara con Ruth, si tenía un hijo con Ruth, no podía darle la herencia a otra persona que no fuera al hijo de Ruth. ¿Eh? Y entonces eso hacía que no todo el mundo iba a querer hacer esta transacción, ¿verdad? Como estaba en la tradición. Pero este, vos y tanto vamos a decir, más bien Noemí, por eso es la protagonista para mí de esta historia. Noemí decide orientar a Ruth cuando, vamos a verlo aquí en el capítulo 3 le dice, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscarte hogar para ti, para que te vaya bien. O sea, todo el tiempo Noemí quería bendecir a Ruth. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. ¿Qué es aventar? Aventar es coger la semilla y separarla de la paja. Es lo que se llama el zarandeo. Y esta parte de las fiestas sagradas del Señor es la fiesta que conmemora que va a haber un zarandeo antes de que haya un Pentecostés. Y eso se va a cumplir en el tiempo futuro. O lo estamos viviendo, un pleno zarandeo. Y entonces recibirá, ¿verdad? La lluvia, la lluvia tardía. Como les dije, estas historias se cumplieron en el pasado, nos afectan en el presente y también tienen una implicación en el futuro. Y esto lo vamos a ver, ese aventón, ese zarandeo se va a dar. Dice que ella le recomendó lo siguiente. Dice, te lavarás, pues y te ungirás. Fíjate que ella se iba a encontrar con su redentor en la historia. Pero para encontrarse, ella dice, purifícate, úngete con aceite. O sea, nosotros tenemos que reconocer nuestros pecados, confesarlos a Dios, pedir el perdón de Dios, recibir su Espíritu Santo, ¿verdad? Para ese encuentro que vamos a tener con nuestro Redentor. Y dice, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, vas a ver dónde él se acuesta y tú vas a ir a los pies de él y te vas a acostar en los pies y te vas a arropar con el manto. Todo esto tiene símbolos, señores, porque arroparse con el manto, primero ir a los pies es como otra, vamos a decir, en rendición, en humillación
Es como cuando nosotros vamos a los pies de nuestro Redentor en humillación y le pedimos, Señor, aquí estoy como soy, perdóname, límpiame, purifícame, hazme nueva, ¿verdad? Y él acepta, ¿verdad? Él se despierta, la ve y le dice que regrese, ¿verdad? Antes del amanecer, que él va a ser, que él no es el pariente más cercano en ese momento, pero él que va a hacer toda la gestión. Ruth se lo dice a Noemí, Noemí le dice, olvídate que este hombre no va a descansar hasta que él no resuelva esta situación, porque ella lo conocía, es su familiar. Y entonces, así fue. Para hacer la historia, cerrando rápidamente la historia, él fue a los ancianos en la puerta de la ciudad y les dijo, ¿verdad? Citó, bien interesante porque la Biblia no dice ni quién es el nombre de la persona que era el pariente más cercano primero que vos. Le dijo, en la palabra aparece la palabra fulano, ven acá fulano, y lo llama y le dice para que redima a Ruth, pero tiene que casarse con ella. Y entonces él estaba bien interesado al principio. Oh, sí, sí, yo puedo redimir. Ah, pero no, 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 lo de casarme no, porque perdía la posibilidad de darle herencia a sus propios hijos, si es que tuviera hijos. Así que él dice que no, y hacen el símbolo de quitarse el zapato y se lo da a vos, y vos finalmente se casa con Ruth. Y ahora tenemos en el verso capítulo 4 y verso 11. Yo quiero ver esta bendición que le echaron los ancianos a la boda, a la unión entre vos y Ruth. Dice, y dijeron los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, en que Tamar dio a luz a Judá. Tamar, ustedes saben la historia de Tamar, que tampoco fue una cosa, vamos a decir, muy, o sea, estuvo anómala, vamos a decir, circunstancias anómalas, porque ella se hizo pasar por una prostituta. ¿Qué le quiero decir? 4 mujeres están en la genealogía de Cristo. Son Tamar, que se hizo pasar por una prostituta, Raab, que era una ex prostituta, Ruth, que era una mujer que representa al pueblo gentil, que no era de puro judío, y María, que era la madre de Cristo, que la pusieron en boca de la gente porque decían, ¿cómo va a ser esta mujer que sin casarse ya tenía varios meses de embarazo? Fíjate, esas 4 mujeres están en la genealogía de Cristo. No se menciona ninguna otra mujer en la genealogía de Cristo, porque son mujeres que tienen un simbolismo. Y en el caso de Ruth, Ruth representa cómo Dios recibe a los gentiles y los trata como hijos y los redime igual. Nosotros a lo mejor no somos de sangre israelita, pero estamos injertados en el plan de salvación. Estamos insertados en el pueblo de Dios y somos pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, dice, um, luego, dice el verso 13, vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le concibió y diese a luz un hijo. Y las mujeres entonces empezaron a decir, alabado sea Jehová, porque era un milagro para Ruth, que había perdido todo sustento, pero según esta tradición,
había sido vista por Dios y había heredado, vamos a decir, un hijo. Tenía un hijo, dice, que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Es, definitivamente, mira cómo todavía estamos haciendo la historia de Ruth, el cual será restaurador. Este hijo que se llama Obed, hasta cierto punto representa una esperanza. Mira, la expresión que utiliza es una expresión que claramente se refiere al Mesías, dice, al Cristo, dice, será restaurador de tu alma, el único que puede sanar nuestras heridas, el único que puede calmar nuestro dolor, el único que puede restaurar el alma es Cristo Jesús, el enviado de Jehová, el enviado de Dios a la humanidad. Y además de sanarnos el alma, ¿qué dice aquí? Y sustentará tu vejez, en el caso de Noemi. Pero esa misma bendición es para nosotros. Cristo nos sustenta física, mental, espiritualmente, cada día. Entonces dice, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos varones. Y tu hermano Noemí, el hijo, lo puso en su regazo y fue su nodriza, su maestra, fue su abuela Lucita. Vamos a decir, estaba Lucía con su nieto. ¿Y qué significa esto? Fue como si fuera también su hijo, lo crió como un hijo. Volvieron a tener una familia. Ruth, Noemí, Boaz, Obed. Y este niño Obed, nada más y nada menos, fue el padre de Isaí. El padre de Isaí fue el padre del rey David, que ustedes saben que David era amigo de Dios. Y en la generación de David, dice que ustedes saben que vino de la generación de David, vino el Mesías, es de la tribu de Judá, de la sangre, de la semilla de David, ¿no? Vino el Mesías, también del mismo Espíritu Santo. Así que al finalizar dice que Salmón engendró, tú sabes que Salmón se casó con Raab y Raab, ¿verdad? Y vos engendró a Obed y Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. Es una historia demasiado de bellísima. Este, cierro con este análisis que para tú ser el familiar, el pariente cercano, tú tenías que tener 3 cualidades. Número 1, parentesco. Tienes que ser el familiar. Que tenías que tener dinero o la capacidad financiera de asumir ese pago, porque tú tenías que pagar un precio. Y la tercera cosa era la voluntad de hacer ese sacrificio, porque tú perdías en términos de herencia, vamos a decir, tú perdías, hasta te perdías en esa genealogía, vamos a decir, y hubo un fulano que no lo quiso hacer. Vos en la historia lo quiso hacer, pero por cierto que hubo un, un ser extraordinario que fue Cristo Jesús, que fue el Mesías, porque Él se hizo hombre para entrar en el parentesco de poder salvar a la humanidad. Él era el dueño de todo, de todas las riquezas, de todo lo conocido, porque Él era creador. Él podía pagar el precio y Él tenía la voluntad de hacer el sacrificio, de entregar su vida por nosotros para pagar el precio de nuestra esclavitud y hacernos libres. Y esa es la invitación, que entreguemos nuestro corazón
a nuestro pariente más cercano, a nuestro Redentor, que es Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y que Dios les proteja. Amén. 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 Vamos si quieres a concluir con una oración. Voy a brevemente. Padre Santo, Padre bueno, hemos hablado tu palabra, que tu Santo Espíritu sea con cada persona que haya escuchado este mensaje, que sea de edificación, de bendición, y entregamos nuestra vida a ti con mucha confianza que tú eres nuestro sustentador, nuestro redentor, y te amamos. En el